Si tú, al igual que yo, estás cansado y estás intentando monetizar tu página de Facebook y estás pasando por el ridículo proceso de Facebook para poder lograr la monetización, este video es para ti. Hace aproximadamente 4 meses, casi 5, no estoy seguro de la fecha exacta, pero ya van casi 5 meses desde que yo logré lo que pide Facebook para lograr la susodicha y tan deseada monetización en esa plataforma. Ellos piden a la fecha de hoy 5.000 seguidores en tu página y un total de 60.000 minutos de reproducciones en el último año, cosa que yo obviamente logré y sobrepasé hace casi 5 meses. Cuando yo logré esa meta, recibí una notificación en el teléfono diciéndome que yo podía postularme para la monetización, para que salgan los anuncios, in streams, en mis videos de más de 1 minuto para yo poder obviamente cobrar. Obviamente yo con mi entusiasmo y mi alegría pues decidí postularme y recibí un pantallazo que decía que en aproximadamente 2 semanas yo iba a recibir respuesta si mi página era apta para la monetización o no lo era. Obviamente yo dije, bueno, es normal que todos los procesos como este pasen por un proceso de revisión para ellos saber si mi página es apta o no para este programa de monetización. Es normal, yo había pasado ya por eso en YouTube, pero en YouTube funciona de una manera un poquito diferente. En YouTube te piden 4.000 horas de reproducciones y te piden 1.000 suscriptores, pero el proceso en YouTube es más rápido, más automático, menos problemático, o sea, tú no tienes que lidiar con todo esto que estoy a continuación a contarte. Bueno, pues yo esperé pacientemente mis 2 semanas, como 17 días esperé antes de volver a entrar a revisar en qué estatus estaba la monetización de mi página de Facebook, y para mi sorpresa seguía con este letrero que les voy a poner en pantalla que dice que mi página todavía está en revisión. Al yo ver esto mostrándose ahí en la página por más de 2 semanas, que ni me respondían si sí o si no, simplemente se quedaba ahí en revisión, yo me puse a investigar y me puse a indagar obviamente. Dentro de las mismas opciones de Facebook, ellos te explican como que pasan por un proceso de que revisan tu página y todo, y si determinan que tu página está en buenos estándares, pues bien, no pasa nada, te monetizan tu página. Si no lo está, pues simplemente deben decirte que no. Yo les voy a compartir la pantalla aquí del iPad porque yo también veo aquí las opciones dentro del navegador, no solamente en la aplicación de Facebook. Si nos vamos aquí a las opciones de monetización y le damos a esto, vamos a ver que yo no tengo violaciones, como dice ahí en inglés, no monetization violations, o sea, mi página está en buen estado para ganar dinero. Y si yo le voy a dar aquí a este botón que dice ver elegibilidad de la página, como puedes ver, continúa aquí donde dice en review o en revisión. Aquí no aparece la fecha, aquí lo único que dice es last estimated on October 6, o sea que ellos lo están revisando, ve, se actualiza a diario, dice ahí en inglés, updated daily. Ellos revisan las páginas y todo, pero simplemente no hacen nada. Yo pensaba que yo tenía algún tipo de policy issue o de algún problema de política de privacidad de Facebook o que no cumplía o algo así, pero realmente no, porque mi página se trata de contenido limpio. O sea, este mismo contenido que ustedes están viendo es todo lo que yo hago en mi página de Facebook. O sea, yo subo a mi página de Facebook el mismo contenido que subo a este canal, que son no más que tutoriales de tecnología, específicamente del ecosistema de Apple. Y aquí en YouTube yo no he tenido ningún tipo de inconveniente con la monetización desde el primer día. Yo estoy haciendo videos para este canal desde 2018 y yo no he tenido el primer inconveniente, ya que mis videos son limpios, son sanos, son para todo público, no tengo polémicas, no tengo inconvenientes, no digo mala palabra, no tengo ninguna razón para infringir con las políticas de privacidad de ninguna plataforma, y mucho menos de Facebook, donde yo literalmente lo que hago es publicar el mismo contenido que publico en YouTube, lo publico aquí en Facebook. Y como puedes ver aquí en la pantalla, ellos mismos me dicen que yo no tengo ninguna violación, no pasa nada, no está pasando nada con mi página, simplemente se ha mantenido en revisión por casi 5 meses, y esto me llevó a mí a tratar de ponerme en contacto con las personas que trabajan para Facebook, obviamente porque uno se desespera, uno entiende que algo malo está pasando con la página de uno y todo eso, lo cual fue un total dolor de cabeza. O sea, para ellos poder dar, o sea, para tú lograr poder comunicarte con un ser humano, un empleado, una persona humana que no sea un robot o respuestas automáticas, para tú lograr eso son una serie de pasos y de cosas que te enredan, o sea, como tú tienes que navegar entre la configuración de esa plataforma para poder dar finalmente con alguien. Tú tienes que crear un reporte, luego desde la página de reporte es que aparece un botón para poder darle a recibir ayuda, para que entonces se despliegue una lista de problemas o posibles soluciones que yo te darían, pero realmente no está nunca la solución a eso, porque realmente uno no está haciendo nada. Y luego como de media hora a 45 minutos pude dar por fin con una persona humana con la cual yo pude estar chateando, le expliqué mi problema, todo normal. Pero fue básicamente para nada, porque esa persona lo que hace es repetir lo mismo que está en las páginas de ayuda aquí en Facebook. O sea, tú estás hablando con una persona, con un ser humano, pero el ser humano lo único que hace es
leerte lo mismo que tú ya leíste en la página de ayuda de Facebook, que realmente no ayuda en absolutamente nada. Ellos sí te ofrecen que te van a llamar y casi siempre te llaman, como que la comunicación creo que es más efectiva por llamada y agarran y te llaman. Siempre tienen un acento de un país que se nota que inglés no es su primer idioma, porque a todo esto no hay un servicio en español. Te contactan en inglés, si tú no sabes inglés, te fuñiste porque tienes que hablar inglés, tanto por el chat como por teléfono cuando te llaman. Y cuando te llaman, tú le explicas y de igual forma no comprenden, o sea, sí comprenden el lenguaje, el idioma, pero no comprenden ellos mismos ni siquiera qué es lo que está pasando. O sea, cómo tú vas a tener empleados en tu plataforma que se dedican al soporte técnico, que no saben explicar qué es lo que está pasando con tu página y por qué se retrasa tanto el proceso de monetización. No estoy diciendo que la monetización sea algo obligatorio, ni un derecho, ni nada que ver, pero si tú ofreces ese programa en tu plataforma y somos creadores de contenido, hay personas que no creen que esto es un trabajo, pero realmente ser creador de contenido, y más en este nicho en el que tú te dedicas a ayudar, porque yo no hago entretenimiento, yo no hago videos de risa, yo no hago nada de charlatanería, yo lo que hago es aportes a la comunidad. Yo ayudo a las personas a solucionar problemas comunes de temas tecnológicos. Y mi página no tiene ninguna razón por la cual debería estar frisada en revisión por casi 5 meses para yo poder lograr la monetización. Todo eso es dinero perdido, dinero el cual yo pude haber estado ganando porque yo no he dejado de subir mi contenido a Facebook. Aunque sí me molesté una vez y sí duré como varias semanas sin subir el contenido, pero ya se me pasó y volví y comencé a retomar la subida de mis contenidos aquí a Facebook. Bueno, porque también este video quizás tú lo estés viendo en Facebook, por eso digo aquí. Pero realmente yo no veo la razón por la que sea tan tedioso, tan pésimo el servicio de Facebook, una empresa tan grande, una de las redes sociales más grandes globalmente, que quiere competir con YouTube en temas de la monetización, pero ese trono no se lo quita nadie a YouTube. YouTube es el mejor en temas de monetización, o sea, gratificando a sus creadores y todo eso. Realmente yo vivo de esto, yo vivo de hacer contenido para las redes sociales y ahora mismo la única herramienta que tengo monetizada es mi canal de YouTube. Eso es lo único con lo que yo cuento para poder cobrar y obviamente los patrocinios que me llegan de vez en cuando. Pero realmente lo fijo mes a mes es lo que me entra en mi canal de YouTube y obviamente uno siempre quiere ganar dinero o maximizar sus ingresos, y qué mejor forma de que monetizando todas tus plataformas. Obviamente ahora yo estoy tratando de monetizar también mi TikTok y eso es otro tema, pero Facebook, el cual sí tiene el programa en mi país y está vigente y te ofrece las metas que tú supuestamente debes cumplir, tú las cumples y al final no pasa nada. O sea, básicamente este video fue un desahogo, realmente no estoy dando ninguna solución a ningún problema porque realmente no la hay. No hay forma de que Facebook te responda a ti como usuario en el soporte técnico de por qué no te están monetizando la página. He visto por ahí ciertos artículos y videos de TikToks que explican que tienes que hacer videos en vivo y eso para que llames la atención de ellos y todo eso. Yo incluso hice hasta un en vivo, que realmente no le veo ninguna razón porque el tipo de video que yo hago, repito, no tiene que ver con hacer en vivo. Yo lo que hago es tutoriales de tecnología, o sea, yo doy soluciones a problemas. Yo no veo bajo qué concepto yo debería de hacer un en vivo, porque de qué yo voy a hablar en vivo, o sea, no tiene sentido que me obliguen o me forcen a mí a hacer videos en vivo para yo lograr la monetización de los videos que no son en vivo. O sea, una cosa no tendría que ver con la otra. Pero realmente nada, este video no lo quiero alargar tanto porque realmente es simple desahogo. Déjenme saber en los comentarios si han tenido alguna experiencia similar o peor con la monetización de esta plataforma de Facebook, que es totalmente terrible. Si pensabas que ibas a vivir de la monetización de Facebook, te digo que es totalmente tedioso lograrla. No sé cuándo lo logre, no sé si va a durar un año, dos, ya yo llevo casi 5 meses, no sé qué tanto va a durar la revisión. Y que conste, la revisión no es garantizado que me van a decir que sí. Eso es una revisión para ver si yo califico para la monetización. Porque chances se atreven a decir que después de todos estos meses que yo tengo esperando me dicen que yo no califico. O sea, 5 meses para que me digan que yo no califico. Pues nada, nuevamente en los comentarios déjame saber tu experiencia o si tienes algún tipo de solución que tú me puedas brindar. Quién sabe, cuando viene a ver ya tú descubriste la fórmula de cómo se puede monetizar en Facebook, porque yo estoy cogiendo vistas en mi página de Facebook gratis. O sea, yo no estoy cobrando por eso, estoy regalando mi esfuerzo, mi tiempo y mi trabajo en esa plataforma. En YouTube no, en YouTube yo cobro, gracias a Dios, ese es mi trabajo, vivo de esto y no me puedo quejar. Pero en Facebook, el cual recibe mi contenido y el cual se beneficia de el tiempo que yo le doy a ellos, de personas retenidas en su página,
no me estoy viendo beneficiado y me gustaría obviamente tener esa monetización activa para poder ver beneficio y frutos de mi trabajo. Así que nada, si te gusta este tipo de contenidos en el cual yo me siento así y hablo más como de cerca contigo, déjamelo saber en los comentarios también, porque realmente en este canal yo casi siempre hago videos es como enseñando el problema y casi nunca yo me enseño yo, ni salgo yo ni nada. Yo simplemente te doy la solución al problema, hice el video 2 minutos y me fui. Pero este video es como más personal, más como que cuando yo hacía los videos antes para mis otros canales en el cual yo me sentaba, me enseñaba, me desahogaba, hacía de todo. Pero realmente nada, déjame tu me gusta si así fue. Y si no estás suscrito, no dudes en suscribirte, que yo tengo muchos videos aquí que solucionan muchos problemas. Y como te dije, voy a tratar de hacer este tipo de videos así como más de conexión entre tú y yo. Así que nada, nos vemos en una próxima. Chaito.